Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. It's time to begin with today's class. At first, as always, we are going to read the versicle. Maybe you remember for this week, we are talking about the value to be pure in heart. And this is one part of the Beatitudes. We are going to read Matthew 5:8, and the Lord said to us, Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Ok, bienvenidos. Vamos a iniciar, ¿verdad?, la clase de este día con la lectura del versículo de esta semana. Estamos hablando ya de una bienaventuranza más dentro de esta serie, que hemos dicho que cada una de las bienaventuranzas reflejan una de las características que deben de tener, ¿verdad?, los denominados seguidores de Cristo o cristianos. Entonces, vemos acá esta que sería, o la podemos traducir, si usamos el vocablo en inglés, sería puros de corazón, pero también hemos visto que un sinónimo de pure es clean, que sería igual que en español, limpio de corazón. Bien, hemos visto también algunas de las traducciones en Bible Hub. Nos habíamos quedado en la última clase viendo la de la Amplified Bible, que nos destacaba de que Pure in Heart reúne en una persona tres características. La primera, integridad. La segunda, una moral. Y la tercera, un carácter, decíamos, de acuerdo al estándar que Dios solicita. Vamos a seguir viendo otras versiones. Notaremos que no hay mucho cambio, ¿verdad? Vamos a pasar por Christian Standard, viene la misma idea, Blessed are the pure in heart. En la... Ok. Bueno, recuerden tener allí silenciados sus micrófonos, ¿verdad? Para que no interrumpamos mucho la clase, a menos que me quieran consultar algo. Bueno, continuemos. Tenemos ahora lo que sería la Holman. Quiero que le pongan atención en que Holman Christian Standard Bible, esta versión, cambia un poco la manera en la que están presentadas las cosas, ¿verdad? Porque no comienza con blessed, sino que comienza con el adjetivo. Dice the pure in heart. O sea, como quien dice, aquí dice, los puros de corazones son bendecidos. The pure in heart are blessed, son bendecidos. For they will see God, porque ellos verán a Dios. Luego, si vamos con la American, es la misma idea, solo el cambio de will por shall, que ya lo hemos mencionado anteriormente, que es muy continuo a veces en el inglés si se quiere hacer como más formal. La Aramaic es casi la misma idea, ¿verdad? También solo que cambia pure in hearts y le agrega in the hearts, aquellos que son puros en sus corazones. Sería una forma de verlo. La Contemporary English Version o en inglés contemporáneo es casi similar. God blesses, cambia el principio, Dios bendice, those people whose hearts are pure. Nada más que aquí le dan vuelta porque hemos visto pure in heart, pero aquí dice hearts are pure. Dios bendice a aquellas personas quienes sus corazones son puros. Entonces, otra idea diferente de plantearlo, pero vendría siendo al final lo mismo. Y en la Douay Regent Bible sí hallamos un cambio en el adjetivo. Esta es muy parecida a la Reina Valera en el sentido que en vez de decir puro, en vez de decir pure, utilizan el vocablo clean. Blessed are the clean of heart, for they shall see God. Aquí sí, esta podríamos decir, benditos los que son limpios de corazón. Muy parecido al español. Solo recordando, ¿verdad?, de que en inglés se acostumbra más usar el término blessed, pero que proviene al final de cuentas de la idea de Macarios, ¿verdad? De la idea de la palabra Macarios. Y ya decíamos que es alguien feliz o dichoso. De hecho, si avanzamos un poco, en la Good New Translation encontramos happy are the pure in heart.
they will see God. Ya hemos dicho de que el hebreo, ¿verdad? En hebreo lo de bienaventuranza es una palabra más que se usa para el español, pero propiamente el hebreo lo que dice es felices, dichosos o muy felices sería el inicio de cada una de las vidas. Ok, nos vamos a quedar hasta aquí con esto y vamos a ir ahora con nuestro material del present participle. Estábamos revisando las reglas y habíamos dicho, es bueno tener más de un referente gramatical respecto de cómo vamos a aplicar las versiones del ing o del present participle. Y estábamos viendo este y decíamos, bueno, podemos destacar de algunos autores alguna regla, digamos, que la explican mejor o que nos hacen énfasis en reglas que otros autores nos tocan. Y ya habíamos destacado que la primera de esta, ¿verdad? Que este sería el segundo que examinamos, es igual que la anterior. Hay que ponerle atención a los verbos que terminan en i porque se reemplaza la i y se sustituye por ing. Luego decíamos que tenemos esto de los verbos que son monosílabos y que tienen la forma de vocal, de una vocal corta en medio de dos consonantes, donde se debe de duplicar la consonante y luego agregar ing. Lo mismo sucede para aquellos verbos que tienen dos sílabas y que la segunda sílaba o la última vendría siendo una sílaba tónica, es decir, donde hay fuerza de voz. También debemos duplicar la consonante y agregar ing. Luego hablábamos de que hay una regla que este no tiene, este autor no considera el diptongo IE, como en el verbo die o en el verbo lie, que ahí se nos dice que debemos de quitar ese diptongo y reemplazarlo por una Y y el ing. Y pasamos de die a dying, de lie a lying. Es una regla que está contemplada en el primer bloque de reglas que aparece acá, pero en este segundo no está. Pero en este sí nos aparece uno que no está en el anterior. Y es una regla, decíamos, que tiene que ver con la versión de inglés que manejemos. Para los británicos consideran que los verbos que terminan con una vocal y una consonante L se debe de duplicar, se debe duplicar la consonante L y agregar el ing, mientras que los estadounidenses dicen que no. Y recordemos o tengamos en mente que el verbo que más nos ilustra esto es el verbo travel. Ese verbo es como el que se agarra casi siempre para enseñar esta regla. Entonces, de hecho, si nosotros lo vamos a buscar a dictionary.com, vamos a ir ahorita a dictionary.com y vamos a buscar el verbo travel, que es viajar. Y vamos a ver la información que dictionary.com nos está dando y la vamos a comparar con lo que acabamos de estar leyendo en la regla. Bien, en primer lugar, nótese que travel es un verbo que su fuerza de voz está al principio. De hecho, la primer parte, digamos, es un verbo de dos sílabas y la primera sílaba es aquí, miren, hasta la V. Travel, travel. Es con el sonido I, ¿verdad? El que estamos distinguiendo en esta parte y al final, pues ocurre el fenómeno de la terminación EL, que cuando se termina en EL, debemos de recordar que esa E, ¿verdad? Es muda, cambia de posición, ¿verdad? Y se convierte en un schwa. Por eso escuchamos al final. Trouble, trouble, que sería, digamos, para tener ya los sonidos correspondientes a esta palabra. Ahora, aquí nos dice, es un verbo y nos aparecen las formas verbales. Está el pasado, miren, está el ing, que se convierte en uno de tres, pero nos dice, or especially British, traveled. Miren, aparece con dos L y traveling, que es el que estamos viendo ahorita, con dos L. Entonces ya este diccionario, ¿verdad? Nos está enfocando. Bueno, para esta palabra tiene un caso especial y es que esta escritura que está aquí es correcta para los norteamericanos, pero esta es la escritura correcta para los británicos. Es decir, la gramática británica dice que en estos verbos que terminan en EL, la L se debe de duplicar cuando se pasa a otras formas verbales. Mientras que la gramática estadounidense dice que no es necesario, que solo agregamos, si fuera el pasado simple, solo se agrega ed
Y nosotros estamos estudiando ahorita la forma verbal del presente participio, que solo se agrega el ing. Bueno, ahí con eso ya tendríamos bastante, ¿verdad? Ya para recordar esta regla. Regresando al material, terminamos que este autor nos dice, bueno, hay algo más y es que estamos acostumbrados a que lo que termina en Y, ¿verdad? Quizás por lo que venimos del presente simple, decíamos, hay que tener cuidado con los verbos de Y, porque ahí se hace algo, ¿verdad? Se fija que hay antes de la Y, si hay una vocal o una consonante, y así pues decidíamos sustituir la Y o no. En este caso no. Para los ing, basta con agregar ing independientemente qué hay antes de la y. Es como para recordarnos eso. Pero al final, este autor nos hace una observación. El ing no solo es el gerundio, también se usa para sustantivos, como fishing and writing, incluso adjetivos como boring and mesmerizing. Recordarán que del material que estuvimos viendo de los adjetivos comparativos y superlativos aparecían muchos de ellos que llevaban ing. Y decíamos, bueno, para aplicar y hacerlos estos en comparativos y superlativos, por ejemplo, de boring, debemos decir more boring than más boring. Estos que usaban ing se usaba de esa manera. Nótese que fishing and writing podríamos decir, pero bueno, fishing teacher, ¿qué es eso? Bueno, viene de fish, viene de pez, fishing pescando. Podría ser incluso un verbo, podría ser un verbo, pero también se puede usar como the fishing. Entonces, si decimos the fishing, si se le agrega el artículo the, estamos convirtiéndolo en un nombre, en un sustantivo. Por lo tanto, estaríamos diciendo la pesca, the fishing. Ahora, en el caso de writing, también ocurre lo mismo. Lo acabamos de estar viendo, writing, como lo que vendría siendo un verbo, escribiendo. Ok, pero si yo digo the writing, y ponemos el artículo the, entonces eso significa la escritura. Así que algunos de estos se pueden formar sustantivos. Ahora, la pregunta, the big question is, hey teacher, how am I gonna know when is a verb or when is a noun? ¿Cómo sabré cuándo es un verbo o cuándo es un nombre? Bueno, el THE le va a servir para eso en primer lugar. Si adelante de uno de estos va THE, el the o el D, dependiendo de si hay una consonante o una vocal, la palabra a la que nos refiramos, pues entonces no hay duda que es el sustantivo. Pero si con él está algo como el to be, am, is or are, pues entonces es la forma verbal. Y seguramente lo que usted va a ir a identificar por ahí es que se está usando lo que vendría siendo un presente progresivo. También si delante de uno de estos que llevan ing está el was o el were, pues eso apuntaría a pasado progresivo, que lo vamos a ver despuesito. Y claro, también si está el will be fishing, will be writing, will be, nos estaría apuntando a un futuro, ¿verdad? Progresivo. Pero eso viene después. Bueno, ahora vamos a ver una tercera concepción de estas reglas. Por eso decíamos, cuando yo consulto diversos autores es mejor que ir a un solo libro, porque cuando tengo un libro a veces me caso con ese libro, pero puede ser que ese libro no contemple ciertas reglas. En cambio, si yo vengo y consulto a diferentes autores, puedo tener un mejor punto de vista y ampliar mi panorama. Como acabamos de ver, ya decíamos, miren, del primer autor podríamos retomar quizás el uso del diptongo IE. Luego del segundo, pues prácticamente todas las reglas. Ahí solo agregamos la otra. Pero ahora pongamos la atención a esta. Esta nos dice que I was reading, they are logging. Bueno, ahí tenemos un pasado continuo, el I was, y un presente continuo, they are logging. Me preguntan ustedes, bueno, teacher, ¿y cómo distingue qué es pasado y qué es presente? Pues la clave está en el to be. Si usamos was, were, eso es pasado. Y si usamos am, is, or are, eso es presente. Y si fuésemos al futuro, pues veríamos algo ahí como will be.
Y will be se usa para todos, es decir, I will be, you will be, they will be, he will be, con todos los pronombres se usa lo mismo para el futuro. Es más fácil porque solo debemos de aprendernos que es will be reading, will be logging. Bien, pero también dice que se puede usar como adjetivo. Bueno, en la primera dice, this is very funny, ahí está un ejemplo de un adjetivo que no lleva ing, pero el de abajo, interesting, pues es un adjetivo. Entonces, nótese que ahí dice, the book is interesting. Este libro es interesante. Ahí tendríamos el uso como un adjetivo. Ahora, cuando se usa como adjetivo, ahí es donde pues nos quedamos con aquello. Bueno, ¿y cómo distingo que es adjetivo y que es un verbo? Bueno, ahí sí nos toca aprender un poco de vocabulario. Porque interesting solo funciona como adjetivo, no tiene forma de verbo. Eso debemos de tener en cuenta. Entonces, por eso es importante estudiar los adjetivos previamente. En el listado que ustedes trabajaron, cuando estábamos viendo comparativos y superlativos, venían los de ing. Ahora, nos dice que se forma añadiendo ing al infinitivo, lo que ya sabíamos, ¿verdad? Listen, listening, hear, hearing. Los que terminan en i, se quita la i, se reemplaza por ing y pasamos de come a coming, de write a writing. Ahora, si el verbo tiene una sola sílaba y esta tiene una única vocal y finaliza en una única consonante, entonces esta consonante se dobla. Es la regla que ya hemos dicho. A mí me gusta o quizás me ha aprendido más la regla sabiendo que son dos consonantes y en medio de las dos consonantes una vocal corta. Como cat. Es un verbo monosílabo que tiene un sonido corto en medio de las dos vocales y pues se duplica la consonante final y se agrega ing. Empezamos a cutting. Y de sit, lo mismo sucede. Y pasamos a sitting. Aquí un paréntesis. Recordemos que las pronunciaciones americanas y británicas a veces se distinguen en algunas cosas muy mínimas. Estas letras T son de esas cosas muy mínimas. Vamos a estudiar el módulo de fonología y fonética en su segunda parte. En la segunda parte de fonología y fonética nos vamos a concentrar en los sonidos de las consonantes. Se recordarán que cuando estábamos en el nivel básico nos habíamos concentrado en los sonidos vocales. Ahorita que estamos en el intermediate nos vamos a concentrar en estudiar los sonidos consonantes. Más adelantito, cuando terminemos, digamos, esta etapa. Ahora, cuando en los consonantes, la letra T y la letra D tienen o son, digamos, sonidos consonantes muy simbólicos y representantes del inglés. Los vamos a estudiar, de hecho, cuando veamos el pasado simple, se darán cuenta que la pronunciación de ciertos verbos depende de si hay una T o una D al final del verbo. Pero el punto al que yo quiero llegar es que esos sonidos de las consonantes son muy especiales. Entonces, en el inglés americano es común que los sonidos de la T se hagan como una especie de D. De hecho, eso tiene un nombre en el inglés. El nombre al que se le da a ese fenómeno, ¿verdad? De cambiar el sonido normal o el sonido estándar de una T se le conoce en la parte de la fonética como la flap, así, flap T o flap D. Normalmente se le conoce flap T porque suele darse más con la letra T. Y una de las situaciones es que se dice que cuando la T está en medio de dos consonantes o queda en medio de dos consonantes, se puede hacer su sonido parecido a un sonido de una letra D, o sea, parecido a un sonido de una letra D, y algunos la hacen parecida a una letra R suave. O sea, hay dos formas de hacerlo, ya depende, digamos, del área en donde la gente resida, la costumbre de cómo lo hace. Entonces, de ahí viene que eso de cutting, si lo hacemos con cutting, es un sonido neutro. Es un sonido que, digamos,
bien podría pasar por un británico y bien podría pasar por un inglés americano neutro. Vean, pero si lo hacemos como cabin, como una D, cabin, como quitando esas T y poniendo una D ahí, o con una R, como algo como cutting, cutting, ya no suena la T. Escuchen muy bien la diferencia. Si yo agarro el verbo raíz es cut, cut. Recuerden que esa U es la que suena entre A y U, entre AU, cat. Entonces, la T está clara, pero ya cuando le agregamos el ing, la T o la doble T, no importa si es una o dos, ¿verdad? Las T's ahí quedan en medio de la U y de la I. Entonces, eso es lo que hace que ellos vengan y usen este fenómeno. Y digan cabin o digan cutting. Cutting, cutting. Es algo que tiene que ver con el acento, ¿verdad? Ya es mañita, digamos, del acento. Y así se aprende a usarse, ¿verdad? Y así, digamos, se acostumbran muchas personas a usarlo. Ahora, lo mismo pasa con el de abajo. Si nosotros decimos sit, ahí está la T, sit. Y si decimos sitting, sitting, se escucha claramente la T. Al decirlo de esa manera, estaríamos en un inglés neutro. Es decir, que ni le tira al británico ni le tira al estadounidense. Pero si allí decimos sitting, sitting, como con una R, o sitting, como con una D, sitting, entonces ya estamos haciendo la flap T. Repito, la flap T es característica del USA English. O sea, los norteamericanos son los que hacen esto. De ahí es una de las características, digamos, que cuando escuchamos a alguien hablar, lo identificamos rápidamente. Sobre todo aquellos estados que diría yo son muy pertenecientes a Norteamérica, ¿verdad? Es decir, California, sobre todo el lado que está del Atlántico de Estados Unidos tiende a tener este fenómeno muy marcado. California, New York, quizás vendrían siendo los estados más representativos de ese tipo de sonidos, de que cambian la D por, bueno, ellos, la R es la que le tiran más, la de esos estados. Otros utilizan la D. Y claro, hay otros que pueden sonarlo como T, pero la costumbre es hablarlo de esta manera. Entonces, es de tomar en cuenta eso. Ahora, dejando de un lado eso y continuando, ¿verdad? Con lo que tenemos acá, nos dice que si el verbo tiene dos o más sílabas, pues el acento va sobre la última, ¿verdad? Y esta última tiene una sola vocal y finaliza en una única consonante. Esa consonante también se dobla y pasamos de admit, admitting. Ahí pasa lo mismo. La M y T, si vamos a buscar admit, admit, son las dos sílabas. Entonces, la última sílaba es la misma regla anterior. Termina en dos consonantes y una vocal corta en medio. Mit, mit. Entonces, se duplica y generamos meeting, admitting. Si lo dijésemos en un inglés neutro. Pero si lo decimos en un inglés más norteamericano, dijésemos admitting, admitting, con la R, entre R o D, admitting o admitting. Ese sonido es propio de los estadounidenses. Así que si de ahora en adelante usted quiere que su inglés suene más a un native speaker, o sea, hablar como un nativo, tiene que prestarle atención a estas T's que están en medio de dos vocales. Las T's en medio de las dos vocales se suele dar este fenómeno de reemplazarlas por la flap T. Flap T. Y el ejemplo con begin, pues que pasa lo mismo, beginning. Pero retomemos, begin. La última sílaba tiene la misma estructura, dos consonantes, vocal corta en medio. Por lo tanto, se duplica la consonante y se agrega la ing. En estos, recuerden que la característica que se tiene en estos que se doblan es que si el verbo tenía una sílaba, cuando agregamos el ing se convierte en un verbo de dos sílabas. Si el verbo tiene dos sílabas, al agregar el ing se convierte en una palabra de tres sílabas.
Bien, y luego nos vuelven a hablar de la consonante L, ¿verdad? Nos dice que se dobla, se duplica. Aquí no se nos está diciendo en ningún momento que en inglés británico no, sí se hace y que en americano no. Entonces, yo diría que este último autor que estamos revisando está más siguiendo la explicación de la gramática británica. O sea, pensándolo más que esto es inglés europeo. Entonces, para los europeos, cancel, que es un verbo que termina en u, en la E y la L, debe ser canceling con doble L. Sin embargo, para los estadounidenses también va a ser canceling. En la pronunciación no vamos a distinguir si lleva una o dos L's. Solo en la escritura. Entonces, impel también va a quedar como impelling. Igual, no distinguiríamos de solo escucharlo si es de una o dos L. Si yo me voy a relacionar con personas de Inglaterra o del lado de Europa, pues, y les voy a escribir mensajes de texto o emails o me tengo que comunicar, digamos, por algo escrito, lo ideal es ponerle las dos L's a estas palabras, porque si no, ellos lo van a interpretar como una falta de ortografía. Ahora, si no ese es el caso, ¿verdad? Si le apunto más mis antenitas a comunicarme con Americans, pues entonces hay que usarlo sin esa regla. Entonces, eso hay que tener precaución porque son de las excepciones que se dan en esto que viene siendo el uso del ing. Y ya para ir cerrando, ¿verdad? Aquí nos dice lo de la y, pues si llevan y, solo agreguemos ing. Y vamos a pasar a decir studying, trying. No hay que modificar nada de la y en estos casos. Ok, bien, con eso estaríamos ya cubriendo, digamos, esta parte de este material. Luego viene un listado. Este listado son como los verbos en ing más utilizados. Vamos a irlo revisando así en los minutos que nos quedan y vamos a tratar de ir recordando qué reglas se está siguiendo en cada uno de estos. Bien, vamos con el primero que está acá. Agree. Bueno, termina en doble E. Eso es lo mismo que lleve una E. Doble E o una E es la misma regla. Solo agregamos ing. Agreeing. Ahí estaríamos con el primero. Allow. Bueno, en este no nos apareció ninguna regla que dijera la excepción de la O con la W al final de las palabras. Recuerden que la W en estos casos, al final de las palabras, la W se comporta como una vocal, aunque ella sigue siendo consonante, pero su sonido es O, en este caso, ow, ow. Entonces, solo se agrega ing, en este caso, Halloween. Luego, tenemos otro ejemplo con answer, en el cual, pues, no entra ninguna regla más que la general de agregar ing, answering. Luego, axe, que tampoco entra en ninguna regla más que la general de ing. Be, termina en i. Entonces entra en la regla de solo agregar ing. Bien. Luego tenemos become. En este sería becoming. Este sí se reemplaza. Quiero que le pongan atención. Doble E no se reemplaza. Cuando este es especial, o sea, este diría yo que es una excepción a la regla de la G, porque esto significa de que en este único verbo no se debe de reemplazar, se debe de dejar. Pero ya de ahí el resto de verbos que terminen con una E, sí, como become, que pasaríamos a decir becoming. Begin, bueno, ya lo vimos varias veces y creo que ya de tanto verlo no se nos debe de olvidar que siempre que vayamos a hacer la forma ing, lleva doble N acá. Begin es de los que lleva doble N. Recordemos que tenemos dos formas de hacer esto. Número uno, the number one, es aprenderme las reglas e irlas aplicando. Si no soy bueno para memorizar, para recordar esas reglas o la teoría, se los decía yo la vez pasada, mire, si usted, yo le pregunto ahorita, mire, ¿qué son en español, verdad? Yo les digo, dígame la definición de qué es una palabra grave, qué es una palabra aguda, qué es una palabra llana, qué es una esdrújula, una sobresdrújula. Creo que la mayoría no se van a recordar, a menos que quizás lo estén estudiando o que les guste mucho la parte de lenguaje y literatura. Bien,
Entonces, a veces esas mismas situaciones de que se nos olvidan, imagínense si se nos olvidan las reglas que son del español, ¿cómo no se nos van a olvidar las reglas que son del inglés? Entonces, si no estoy en ese grupo de personas que tienen esa habilidad de aprenderse las reglas, no me queda otra que aprenderme de memoria cómo se escriben ciertos verbos. Y les decía, es igual que como la mayoría de nosotros manejamos los acentos. Yo en mi caso, yo los acentos, yo no me ando recordando que si es esdrújula, sobre esdrújula y todo eso para poner acentos. Yo me recuerdo de cuáles llevan acentos y me acuerdo pues de aquellas que me han puesto en algunos trabajos que presenté en el bachillerato en la universidad donde me ponían los profesores, esto lleva acento y me ponían ahí la marca y me bajaban punto. Entonces decía, pues me voy a aprender esta palabra que ya sé que tiene que llevar acento. Aquí es lo mismo. Si usted se siente complicado con las reglas o dice, mire, teacher, eso de las reglas no va conmigo, entonces hay que aprenderse cuáles verbos se duplican las consonantes. Y este es uno de los que no nos debe hacer falta. Believe. Bueno, solo le agregamos ing. Hay que quitar la i, ¿verdad? Porque no va. Y agregamos ing. Borrow es otro de esos que suenan en o. ¿Vea? Otra vez el diptongo o con la ow. Borrowing. Break termina en k. Por lo tanto, breaking. Luego tenemos bring. Bringing. Solo agregamos ing. Buy, de los que terminan en y, buying. Carry, carrying, de los que terminan en y. Change, sí, reemplazamos change por i. La i hay que borrarla y ing. Changing. Close, de los que terminan en i, se reemplaza. Closing. Llegamos a cut, que ya lo vimos, ¿verdad? Y entonces ahí viene la parte, o me aprendo la reglita de que es un verbo que tiene dos consonantes en medio de una vocal corta, duplico consonante, o me recuerdo que es con doble T. Cutting, do, doing, solo agregamos ing. Eat, eating, explaining, solo ing. Fall, falling, feel, feeling, feel. And esos dos tengo que decir algo importante. Podríamos decir que suenan parecido, pero recuerden que se expresan con vocales diferentes. Feel, feel, doble E, un sonido que se sostiene. Feel, y este es el sonido que es corto, es el avión que no despega, es feel, 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 feel. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Este vendría siendo feeling, 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 feeling. Este es más corto, este es muy corto. Find, finding, ing. Finish, finishing, ing. Fly, de los que terminan en y, flying. Follow, pues solo agregamos ing. Forget, miren, forgetting, tiene doble T. ¿Qué sucede? Get, que de hecho más adelante creo que por ahí tiene que estar el get, es un verbo monosílabo que tiene dos consonantes, vocal corta en medio y por lo tanto se duplica la T. Bien, entonces, forget, la fuerza de voz cae en get, forget, forget. Por lo cual, como la última sílaba tiene la fuerza de voz, se duplica. Si yo no me acuerdo la regla, si me cuesta aprendérmela, pues tengo que recordar que tengo que duplicar la T al momento de escribirlo. Estos verbos que se duplican cuando se pronuncian no dan problema, pero cuando los vamos a escribir para tener una correct spelling, tenemos que duplicar. Aquí está, right? Get, getting. Give, given. Go, going. Have se reemplaza por ing, having. Hear, hearing. Help, helping. Hold, holding. Now, knowing. Learn, learning. Live. Ese es de los que quitamos esta y living. Like, liking. Se quita esta y se pone ing. Listen, listening. Live, living. Hay un cambio allí en la ing. Look, looking. Lose se quita y luego va losing.
Luego tenemos make, making, meaning, meet, meeting, move, moving, los de que se reemplaza la I. Need, needing, opening, pay, paying, play, playing, promise, se cambia la I por ing. Pat, de los que se duplican, patting. Read, reading. Remember, remembering, solo ing. Luego tenemos run, running, de los que se duplican. Say, saying. Say, saying. Ahora, aquí es donde viene la confusión, porque algunos me han dicho, mire, pero ¿y este que no es dos consonantes y en medio una vocal? No. Recuerden que la A y la Y suena a EI, sonido largo. Por lo tanto, aquí no vamos a duplicar la consonante, no es un sonido corto. Sí, sin, ya habíamos visto, termina en 2C, solo ing. Sim, simen, sell, selling, send, sending, set. Este sí, es sonido corto. Por lo tanto, setting. Show, showing, sit. Sí, sonido corto en medio de las dos consonantes, sitting, se duplica. Bueno, creo que me voy a quedar hasta acá, ¿verdad? Pero ya tenemos, creo, un buen parámetro para hacer unos cuantos ejercicios y de este tema regresamos ahora a lo que era el tema principal, porque este fue una subdivisión del presente progresivo. Así que regresaremos al presente progresivo para trabajar con algunos ejercicios, pero eso va a ser tomorrow. Thank you everybody for coming. We are going to say goodbye. I wait you for tomorrow class. Please take care and God bless you. Bye, teacher. Bye, everybody. Thank you so much.